Bonjour mes amis, el día de hoy veremos cómo crear bases de datos en los motores SQL Server, Oracle Database y MySQL. Bien, vamos a tener tres terminales en los cuales en cada una de ellas nos vamos a conectar a un motor de base de datos. En esta primera terminal vamos a conectarnos a SQL Server. Este es un comando muy sencillo para conectarse a esta base de datos. El comando se llama sqlcmd. Este parámetro que sigue S-S es para especificar el servidor y la instancia a la cual nos vamos a conectar. En este caso está el nombre de mi máquina y hay un slash, un backslash con el nombre de la instancia de la base de datos. Bien, damos enter y si todo ha salido bien, cuando aparezca un 1 significa que estamos en la línea 1 de nuestro Transact SQL, que quiere decir que ya nos conectamos a nuestra instancia. Bien, vamos a hacer una conexión en la otra terminal a Oracle Database y lo vamos a hacer con el comando SQL Plus. Es una utilidad que viene integrada con Oracle Database, así que vamos a indicarle que vamos a conectarnos con el usuario System, que es el parámetro que viene después de este comando. Bien, digitamos la clave y ya estamos conectados a nuestra instancia de Oracle Database. Te preguntarás tal vez por qué en la primera terminal no nos preguntó cuál era la clave cuál era la credencial, pues cuál era la clave con la cual nos estamos conectando, y es porque en este momento estamos manejando autenticación Windows, así que automáticamente por estar logueado en el sistema pues puedo loguearme acá sin necesidad de digitar la clave. Y finalmente vamos a conectarnos en la tercera terminal a MySQL. Vamos a hacerlo con este comando MySQL y el parámetro U sirve para especificar el usuario, que en este caso sería root, y este parámetro P indica que le vamos a ingresar el password. Así que, como ven, ya estamos conectados a las instancias de nuestras bases de datos en tres motores diferentes. Bien, el comando general SQL para crear una base de datos es el siguiente: create database y el nombre de nuestra base de datos, bueno, vamos a colocarle pruebas. Vamos a de la misma forma colocarlo en MySQL create database pruebas. Bien, la cuestión con Oracle Database cambia un poco, que ya les voy a explicar exactamente cómo es. Por ahora en SQL Server vamos a colocar un enter y para ejecutar nuestro Transact SQL o SQL vamos a colocar el comando go, que ejecuta inmediatamente lo que llevemos en nuestro Transact. Bien, con esto ya ha quedado creada nuestra base de datos en SQL Server. Vamos a hacerlo en MySQL create database pruebas. Ya quedó creada nuestra base de datos, es así de sencillo, pero cuando estamos hablando de Oracle, por la arquitectura de este motor tenemos que crear un usuario, y aquí es cuando se complican las cosas, aunque en realidad es un poco complicado al comienzo entender por qué hay que crear un usuario. Esto significa básicamente que en Oracle todo usuario tiene de manera inherente un esquema,
y un esquema es el símil de una base de datos en los otros dos motores. Así que cuando estamos creando un usuario, estamos creando un esquema que es en sí una base de datos. Entonces vamos a colocar create user, vamos a colocar pruebas y vamos a colocar identified by y colocamos la clave de este usuario. Vamos a colocar, bueno, my pass, por ejemplo, y ha quedado creado este usuario. Bien, hasta ahora solamente creamos el usuario, pero en Oracle Database, aparte de crear el usuario, tenemos que asegurarnos de que este usuario pueda iniciar sesión, porque si vamos a crear una conexión hacia esta base de datos, hacia este esquema, no vamos a poder hacerlo porque este usuario no tiene permisos de conexión. Si lo quisiéramos hacer simplemente en SQL Server, diríamos, como ya estamos conectados, use pruebas, y en ese momento ya estoy conectado a la base de datos pruebas, al igual que en MySQL coloco use pruebas y ya estoy conectado automáticamente. Puedo comenzar a crear tablas, puedo comenzar a crear los objetos que yo necesite, pero en Oracle, como les digo, la cosa cambia un poco, y es que tenemos que asignarle permisos de sesión, de que cree una sesión. Vamos a ver exactamente qué pasa cuando yo intento conectarme desde un manejador, como por ejemplo este es SQL Web Manager. Vamos a colocar Oracle DB y coloquemos pruebas. Bien, vamos a colocar bueno, nombre de host, localhost, user, el que acabamos de crear, pruebas, password. La base de datos es la que viene por defecto con la versión Express, que es XE. Mi driver de conexión, y si ustedes se dan cuenta, el Oracle nos envía un error que dice user pruebas lacks create session privilege logon denied, que significa que no puedes iniciar sesión hasta que tengas un permiso create session. Bien, bien, para darle permisos a mi usuario de que pueda conectarse, vamos a ejecutar un grant. Este comando sirve para darle permisos a un usuario sobre algún objeto en la base de datos o algún permiso especial. En este caso el permiso es create session y decimos que esto va para el usuario pruebas. Bien, con esto mi usuario ya puede iniciar sesión. Perfecto, así que ya puedo crear una conexión con este usuario. Así que si quisiera en este mismo momento conectarme con ese usuario, tendría que cerrar la sesión de System y iniciar sesión automáticamente con usuario pruebas. Pero, y voy a decirlo en este video, hay otra cosita que tenemos que hacer acá en Oracle Database, y es asignar un espacio de table space a el esquema, algo que de manera transparente no tenemos que hacer ni en MySQL ni en SQL Server, pero que acá tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Bien, hagamos la prueba y guardemos esta conexión de Oracle Database. Bueno, abrimos una conexión, y ¿qué pasa si yo deseo crear una tabla en este esquema o en esta base de datos con el comando create table? Create table, coloquemos por ejemplo my table,
y creemos un ID, por ejemplo, bueno, un ID que sea numérico. Y ejecutemos este comando. Bien, si ustedes se dan cuenta, Oracle nuevamente nos lanza un error que dice que tenemos privilegios insuficientes. No podemos crear objetos que ocupen, bueno, en teoría todos los objetos deberían ocupar un espacio, pero no podemos crear objetos que ocupen un espacio en la base de datos porque no tengo asignada una cuota. No tengo espacio en ningún table space. Así que lo que vamos a hacer ahora es, para que esta creación de la base de datos nos quede lo más parecida a los otros motores, tenemos que dar otro grant, pero esta vez va a ser un limited table space to mi usuario. Bien, perdón. Bien, ya puedo crear la cantidad de tablas que quiera en el table space porque no tengo restricciones sobre el espacio. Así que, bueno, ya tenemos básicamente nuestra base de datos creada en estos tres motores. Voy a dejar esta conexión creada para que en el próximo video veamos cómo crear tablas y cómo utilizar los comandos más importantes y fundamentales en bases de datos que hacen parte del CRUD, que son create, read, update y delete, para crear, leer, actualizar y eliminar registros de tablas en bases de datos. Así que hasta la próxima.